Amada familia, que el Señor les bendiga. Aquí estamos sumamente contentos de una entrega más de tu programa Inverso. Gracias por estar ahí, por seguirnos en este nuevo trimestre, estudiando una guía sumamente interesante, una relación más íntima con Dios. Ya estamos a la altura de la segunda semana. Por favor, adquiere la tuya. Si ya no hay física en nuestras tiendas, descarga la aplicación Escuela Sabática y ahí junto con nosotros vea la lección de Inverso y cada día estudia la lección correspondiente. De seguro que tu vida va a crecer, que vas a ser bendecido. Gracias a cada iglesia que ya tiene formada sus clases de Inverso para estudiar con los jóvenes universitarios. Estamos sumamente felices al visitar las iglesias, ver las clases que ya existen y ver cómo la clase de Inverso toma fuerza en cada una de las iglesias del territorio en nuestra Unión Dominicana y más allá. Este trimestre, como ya mencioné la semana pasada, estoy con los jóvenes de Ponme Claro Podcast. Así que estoy sumamente felices porque esta semana estoy estrenando a 2 compañeros nuevos. No son tan buen mozos como la semana pasada, pero no hay problema. Aquí no es un tour de belleza. Así que contento de estar con Joel. Dios te bendiga, Joel. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, y también tengo aquí a mi amigo Ricardo. Estamos tranquilos, emocionados con esta lección. Porque uno de los temas que más me gusta de la Biblia, el tema del conocimiento de Jesús. Aleluya. Y el tema de Juan, el Evangelio de Juan es mi favorito y me encanta el tema que vamos a tratar durante... Bueno, la verdad que sí. Esta lección, Pastor, está buenísima. Cuando yo la estaba estudiando, como que siempre me profundizaba más. Incluso, cuando estaba estudiando la primera lección, le hice una pregunta a mis amigos de Ponme Claro. Le pregunté que cómo describirían el carácter de Dios. Bueno. Y me dice que Dios es amor. Bien, perfecto. Este es lo perfecto, sí, claro. Bien, este es lo perfecto. Incluso la lección dice que Dios es amor. Pero viene otra pregunta más para abajo que dice, ¿cómo tú reflejas tu amor? O sea, ¿cómo tú reflejas el amor tuyo hacia tu familia, hacia tus amigos, incluso hasta un desconocido? Entonces, ¿cómo tú reflejas ese amor que tú sientes, que tú tienes la definición de amor a sí mismo, debe ser la definición que tú das de Dios? Y yo me quedé como... Wow. Entonces, bueno, si tú defines a Dios como que Dios es amor, el amor que tú brindas debe ser casi perfecto. Bueno, eso es interesantísimo, pero antes que sigamos, porque ya veo que está buena la cosa. Vamos, por favor, a tener una palabra de oración para continuar con nuestro estudio que estará buenísimo en el nombre del Señor. Ora con nosotros, por favor, ahí donde estás, si puedes. Padre, bueno, gracias. Te damos por la bendición de tu palabra, porque nos permites ahora y nos guías a pensar en ti, en lo que tú eres, en tus actos de bondad, en tu santidad, en tu amor, en la forma como te revelas hacia nosotros. Te pido que ahora, al adentrarnos en este estudio, nos conduzcas y que puedas bendecir a algún oyente en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, ya Joel contaba parte de lo que estaremos viendo o lo que vimos ya durante esta semana, pero se introduce la lección hablando acerca de una imagen más clara de Dios. O sea, ¿cómo visualizamos nosotros la persona de Dios? ¿Cómo llega a nuestra mente el concepto de Dios, su carácter? ¿Cómo vislumbramos a Dios? La semana pasada hablamos acerca del tema de permanecer, de relacionarnos con Él, de un Dios que toca la puerta y quiere cenar con nosotros. Pero de repente, cuando pensamos en Dios, muchas personas son tocadas para ver un Dios cruel. De repente nos venden un Dios así. Recuerdo que el trimestre pasado, en el tema de la apologética, uno de los temas que tratamos fue el tema del infierno. Y ustedes saben que cuando se piensa en el tema del infierno, como lo presentan muchas religiones del mundo, inclusive la gran mayoría en el cristianismo, de un infierno que nunca se apaga, de que del momento que la gente muere va a un infierno, si es malo, a quemarse, donde hay gusanos que están ahí comiéndoselo. Y pensar que hay un Dios que perpetúa la vida de alguien simplemente para que sufra por la eternidad. O sea, pensar en un cuadro así y decir, Dios es amor, pero hay un infierno donde ahora mismo tu papá se está quemando por la eternidad. O sea, es como que yo no puedo entender que Dios sea amor haciendo eso. Es algo contradictorio. Pero completamente contradictorio. Y qué bueno que es completamente también un concepto completamente antibíblico, porque eso no es lo que la Biblia presenta acerca de Dios. Claro. La Biblia presenta un carácter muy diferente a lo que la gente quiere vender acerca del Señor. El pensamiento, por ejemplo, que presenta el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, que es citado en la introducción de la lección, dice: el mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios.
Los mortales están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido malentendido y malinterpretado. En este tiempo debe proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. Tremendo. Su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad. El último mensaje de clemencia que debe darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Y de eso se trató toda la lección. Es presentar en realidad quién es Dios. ¿Qué es lo que la Biblia presenta acerca de Él? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es la intención de Dios para conmigo? ¿Es Dios el padre que anda con un bate buscando para golpear a su hijo? ¿O que tiene una especie de correa para cuando yo hago algo mal, darme pero bien fuerte en la espalda? Ese no es lo que la palabra de Dios presenta. No, claro sino que que no. es todo lo contrario. Describe un Dios que es paciente, un Dios que nos ama, un Dios que tiene características interesantes. Pero yo no quiero decir todo, así que diga usted algo, por favor. Adelante. Es interesante, pastor, que Jesús describe este hecho de conocer a Dios como el epicentro de todo, básicamente. Porque cuando nosotros vamos a lo que es la lectura de esta semana, en el Evangelio de Juan, su capítulo 17, del 1 al 5 leemos, dice, esta cosa habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Amén, Básicamente aquí se presenta algo claro. La vida eterna consiste en conocer a Dios. Y Satanás, conociendo esto, ha tratado de que nosotros tengamos un mal concepto de Dios. Tengamos un concepto totalmente erróneo o equívoco, se puede decir, de Dios. Porque hay muchas personas que nada más conocen una parte tirana de Dios. Pero esta parte tirana no es Dios, son consecuencias del pecado del hombre. Son consecuencias del mal que hizo el hombre. Entonces, cuando tú le presentas a muchas personas a Dios, de una vez dicen, pero Dios era quien mandaba a matar personas en el Antiguo Testamento. Pero Dios era quien mandaba a hacer esto y todas esas cosas. Pero ese no es el carácter comprendido de Dios en la Biblia. El carácter comprendido de Dios que se encuentra en este estudio es un Dios totalmente misericordioso, que tiene justicia y que también que es amor. De hecho, Ricardo, agregando a lo que tú dices, la lección empieza diciendo que nosotros no podemos tener una relación sólida con Dios si no conocemos su carácter. Claro. O sea, tú no puedes tener una relación sólida con una persona si tú no sabes quién es, porque tú no la conoces. Nunca. Entonces, para tú tener una relación estrecha con Dios, tú tienes que conocer a Dios. Añadiendo también a lo que tú decías, Ricardo, en el principio, Satanás le presenta a Dios a Eva como un Dios tirano, un Dios mentiroso, un Dios envidioso, porque le dice que Dios le estaba ocultando información, que si ella comía de ese árbol iba a ser como Dios, que Dios no le había dicho eso. Entonces, primero tenemos que conocer a Dios para tener una relación estrecha con Dios. Si no lo conocemos y creemos que tenemos una relación, tenemos que revisar. Muy interesante. Miren, eso está buenísimo lo que ustedes presentan. La lección presenta en frases muy cortas algunas cosas de lo que es Dios. Y menciono algunas cosas porque me hace recordar una anécdota acerca del niño. Tal vez los oyentes que estarán han escuchado esta anécdota muy, muy trillada en nuestra iglesia. Es de un niño que un día va a la playa y toma un vasito pequeño que llevó de su casa. Y él empezó a ir a la playa, llenaba el vaso y lo vertía fuera en la arena. Llenaba el vaso y lo vertía en la arena. Llenaba el vaso y volvía y lo vertía en la arena. Y cuando la mamá dijo, ¿qué estás haciendo? No, yo estoy secando el mar. O sea, la intención del niño era secar el mar con un vasito que sacaba del agua del océano. El poder entender a Dios en todo el sentido es como la obra que estaba haciendo el niño en el mar. Quiero que entendamos. Nunca comprenderemos todo de Dios. Nunca lo comprenderemos del todo. Estudiaremos por las edades eternas su amor y aún así no lo comprenderemos del todo. Y es por lo que es Él.
El texto o los textos que menciona el autor, por ejemplo, presenta que Dios se presenta su omnisciencia. Estamos hablando de Dios, un Dios que todo sabe. Estamos hablando de un Dios que es justicia. O sea, en Dios no hay ningún grado de injusticia. Todo acto que hace es justo. Por ejemplo, se presenta su amor y su paciencia. Se habla de su sabiduría, de su perdón, de su reinado, de su poder frente a la muerte. O sea, son características que solamente Dios tiene. En Teología de Jóvenes, por cierto, se habla de atributos comunicables y atributos incomunicables de Dios. Okay. Hay atributos que Dios posee que en cierta medida los humanos pueden compartir con Él. Me explico. Dios perdona, yo también puedo perdonar. No en la dimensión de lo que Dios ha perdonado, pero yo puedo perdonar en mi dimensión. Dios ama y yo puedo amar. En mi dimensión yo lo puedo hacer. Dios es paciente. Yo también puedo ser paciente. En mi dimensión, quiero que me entiendan dónde voy. Son atributos que de alguna manera yo puedo compartir con Él. Ahora hay atributos que yo no comparto con Dios. Dios es todopoderoso, yo no soy todopoderoso. Dios es omnisapiente, yo no lo sé todo. Dios es eterno. O sea, estamos hablando de un ser que siempre ha sido. Claro. ¿Cómo yo entiendo eso? Yo no lo puedo entender. Porque yo soy finito, tengo una fecha cuando nací, una fecha que espero no llegue mi muerte nunca, que el Señor venga antes. Pero entiéndame lo que estoy hablando. Tenemos fecha de caducidad. Si Cristo no viene, nos morimos todos de seguro. Así que, pero Dios no, Dios es eterno. No hay un momento donde Dios no haya sido. Siempre ha sido, siempre será, siempre ha estado. O sea, solamente pensar en eso es para que uno... O sea, Dios es omnipresente. ¿Han pensado ustedes el concepto de la omnipresencia de Dios? Estamos hablando, y no es que Dios esté como un poquito acá, donde estamos acá en la emisora, y un poquito en otras partes. No es como que mojé el piso y todo está mojado. No, no. Dios está completo acá en la emisora. Y Dios está completo en China. Y está completo en Australia. Y está completo en cada lugar del universo. Dígame, explíquenme eso. O sea, estamos hablando de la omnipresencia de Dios. Se me acaba de Sí, no, es una cosa increíble. Solamente pensar en quién es Él, yo no puedo entenderlo. Entonces, hay actos de Dios. Tú mencionabas, Ricardo, hace un momento, el tema de actos de justicia de Dios que se ve en el Antiguo Testamento. Un Dios que manda a matar personas y cuantas cosas. Y es verdad, está en la palabra de Dios. Dios lo mandó a hacer. Y yo quiero entenderlo desde mi finitud y no comprenderlos desde la infinitud de Dios. O sea, el Dios que está viendo que de repente, si esta persona deja de existir, ¿a cuánto yo salvo? O sea, ¿cómo yo estoy perpetuando el pueblo que estoy protegiendo o perpetuando lo bueno para que ellos mismos no se eliminen? Si Dios nos manda un diluvio, ya no hubiera mundo, ¿eh? Claro. Ya no hubiera mundo. No. Y es un juicio divino. Fue un juicio divino, pero un juicio que preserva. E incluso en sus juicios, Dios manifiesta su amor. Y es algo que, wow, pero es como entenderlo. Pero es parte de lo que es Él. O sea, cada acto de Dios está lleno de amor, de bondad, de paciencia, de justicia. Porque eso es lo que es Él. Nunca actuará de forma inapropiada. Se me estaba fundiendo el cerebro ahí, hermano, diciendo eso. De hecho, hay una parte de la lección, de la primera lección, que dice que nosotros nunca vamos a entender el perfecto amor ni el perfecto carácter de Dios a nuestra finita mente. Pero para nuestro consuelo, gracias a Dios, sí, señor, mientras más estudiamos, más aprendemos de su amor para poder reflejarlo aquí en la tierra y poder compartir a otro de su amor. Ahí sí podemos definir a Dios como que Dios es amor. Porque como tú lo reflejas a Él, si tú lo reflejas de una manera buena, pues perfecto. Tu definición de Dios está bien. Pero si no lo refleja como que Dios es amor, entonces ni siquiera lo sabe definir. Ni siquiera sabe decir con palabras humanas quién es Dios para ti, cómo es Él. Entonces, esa parte de la lección me dejó pensando. Cuando yo me preguntaba a mí mismo, ¿cómo yo le puedo describir a Dios a una persona que no lo conoce? Y a una persona que incluso no me conoce a mí. No le puedo decir que Dios es amor porque yo no sé el concepto de Él de amor, ni Él sabe el concepto mío de amor. Interesante. Y para conocer eso también nosotros tenemos que saber cuál es el propósito, en primer lugar, de Dios crearnos y también de ser nuestro Dios. Porque muchas veces nosotros no pensamos por qué Dios es nuestro Dios, por qué Dios nos creó. La Biblia relata en el principio que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. No que nosotros, al ser a su semejanza, somos literalmente iguales a Dios, sino que tenemos aptitudes que Él nos concede de Él mismo
para que nosotros podamos tener una relación más real, más estrecha y más íntima con Él, como es el caso del amor, que eran las cosas que decía el pastor que nosotros podemos compartir con Dios. Dios comparte su amor y nos da la facultad de amar libremente. Dios comparte su paciencia y nos da la facultad de tener paciencia libremente. Es decir, Dios comparte atributos con nosotros, pero esos atributos son precisamente para que nosotros podamos tener una relación más real, más estrecha, más verdadera con Dios y una relación también, que era parte del principio, eterna con Dios. Porque la eternidad se perdió en el momento que Lucifer introdujo el mal concepto de Dios y el hombre le dio cabida a este mal concepto en el principio. Me llama mucho la atención una parte que dice en la lección que Satanás, él busca la manera de desenfocarte totalmente de Dios. Y de hecho aclara que a él no le importa en lo que tú estés pensando, en lo que tú estés profundizando, siempre y cuando no sea la verdad, Lino. Exacto. Tú puedes ser panteísta, tú puedes ser deísta. No, tú puedes ser, él te dice, no haciendo lo correcto. Tú estás bien. Él te dice, tú puedes estar enfocado en lo que tú quieras, a mí eso no me importa. En sí, lo único que me importa es que tú estés contrario a Dios, que tú no estés aprendiendo del amor de Dios. Tú puedes pasarte el día en Instagram, tú puedes pasarte el día en Facebook, puedes pasarte el día viendo Netflix, tú puedes pasarte el día en lo que tú quieras. Lo único que me voy a preocupar es que tú te pases el día que no sea conociendo del amor de Dios. Y iré más lejos. Esto es interesante, pastor, y disculpe, Luis Núñez. Esto es interesante, pastor, porque refleja la intención real de Satanás, que no puede ser de ninguna manera buena. O sea, Satanás no le interesa que tú seas de su bando. A él no le interesa que tú seas de su bando. A él le interesa que tú no seas del lado de Dios. Que tú no tengas la visión correcta del carácter de Dios. Tú puedes ir a quien sea, ¿verdad? Pero, o sea, él ni siquiera se interesa porque tú seas del bando de él. Solamente él le interesa que tú no seas del bando de Dios, y ahí ya podemos ver las intenciones claras de Satanás. Y que, por cierto, vos en off que acaba de salir acá, quiero que sepas que el no ser del bando de Dios ya es ser del bando del diablo. Dame ahí dos bandos. Exacto. Por eso Por es que si está acaso, contento. O sea, si no eres de Dios, puedes hacer lo que tú quieras. Exacto. Él sabe que pertenece a mi partido. O sea, está claro de eso. Entonces él tiene miles de temas con que entretenerte para que tú no estés en la cosa de Dios. Es que le conviene completamente, porque la Biblia señala que la vida del hombre realmente se encuentra en conocer a Dios. Y no solamente lo vemos aquí en el versículo 3, sino también que cuando nosotros vamos al capítulo 1 del Evangelio de Juan, dice, y esta es es decir, que la vida estaba en el conocimiento del hombre. Es decir, mientras más yo conozco a Dios, mientras más yo me dedico a conocer a Jesús, mientras más tiempo yo tengo para pasar con Dios, más vida yo tengo. Claro. Más vida eterna poseo. Mira, y en ese contexto que traes, que es muy interesante, porque yo presentaba ahorita la idea de la imposibilidad de conocer todo de Dios. Ahora, está la otra parte que es sumamente interesante y la traes a colación. Dios ha dado a conocer lo que yo debo saber. Y eso que Dios ha dado a conocer, que yo debo saber, es salvación. Amén. O sea, conocerle a Él es salvarme. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Note que el concepto de la vida eterna está completamente ligado al conocimiento de Dios. Es imposible salvarme sin conocerlo. No hay salvación sin conocimiento de Dios. Es imposible. El texto lo presenta de una forma, pero franca. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y entonces ahí entra la otra parte sumamente vital del conocimiento de Dios. Hay dos libros de revelación de Dios. Hay dos formas que podemos conocer al Dios al que seguimos. El primer libro es el libro de la naturaleza. Y el segundo es la Biblia. Pero ya yo no tengo tiempo para abundar en cada uno. Después de la pausa, que es ahora, venimos precisamente en esos dos conceptos para que podamos adentrarnos en el conocimiento de Dios. Así que venimos en breve con Inverso. Dios sigue llamando a hombres y mujeres dispuestos a reconstruir con fe. Misión Nehemías, Yo Iré, espiritualidad, evangelismo y desarrollo, unidos en una sola misión. Conoce más en adventistas.org/misión.
Amada familia, aquí regresamos con Inverso. Gracias por quedarte ahí con nosotros. Por favor, aprovecha ahora, si no has compartido la transmisión, y compártela. Por favor, comparte la página de Radio Amanecer, comparte Ponme Claro Podcast. Queremos que todo el mundo pueda estar ahí con nosotros en este lindo programa de Inverso y podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Gracias por estar ahí, gracias por unirte, que Dios te bendiga. Y ahora venimos a la segunda parte. Estamos hablando acerca del conocimiento de Dios. Presentaba antes de la pausa que hay dos formas en que Dios se ha revelado. Está el libro de la naturaleza y está la palabra de Dios. La naturaleza puede mostrar a Dios, o sea, los cielos cuentan la gloria de Dios, presenta, y el firmamento anuncia las obras de tus manos. Claro. O sea, podemos conocer algo de Dios en su creación. Incluso cuando hay muchas personas que de repente nunca tendrán acceso a una Biblia, pero Dios se ha manifestado, Dios se revela en todas partes, de todas maneras. No voy a hacer todo un estudio ahora. Si quiere aprender más de esto, vaya a la lección pasada, el folleto pasado, que hablamos mucho de eso. Pero Dios se ha manifestado a la gente de muchas maneras y lo puede ver en la naturaleza, en su creación, en el Espíritu Santo que habla, en nuestra conciencia. Dios ha puesto eso en cada ser humano. Claro. Ahora, pero la naturaleza puede ser muy imperfecta. Este no es un ambiente perfecto como el Edén. Recuerden que así como hay un lindo atardecer precioso, también un desierto que calcina cualquiera. Un día lindísimo con una brisa suave, pero viene un huracán categoría 5 y acaba con medio mundo. Entonces, ¿cómo entender todo de Dios en una naturaleza tan frágil? Así que hay una revelación aún más completa de Él. Está en su palabra. Y su palabra no es simplemente al azar. Está de quien habla su palabra. O sea, la Biblia habla acerca de Jesús. Y Jesús es la más grande expresión del conocimiento de Dios al que tenemos acceso. O sea, en Cristo, de una forma clara, ahora yo puedo entender del todo quién es Él. Porque de repente en el Antiguo Testamento no hay un Dios encarnado todavía. Pero en el Nuevo Testamento yo me encuentro con Dios encarnado. Claro. Jesús dice, quien me ha visto a mí, ¿qué cosa dice Él? Ha visto al Padre. O sea, lo que es Él es una revelación clara de quién es Dios. Y cuando conozco a Jesús, estoy conociendo al Padre. Y conocer al Padre es salvación. Claro. Por lo tanto, mi conocimiento de Cristo es sumamente vital e importante para mi salvación porque Él me está revelando quién es Dios. Claro, porque de hecho dice la lección que Jesús viene a reflejar el carácter del Padre, para que nosotros conozcamos el carácter del Padre. Correcto. Y dice también que no podemos recibir la vida eterna si no conocemos el carácter de Dios. Es súper interesante también que Pablo le da un poquito más de fuerza a eso en Colosenses, cuando en el verso 15 del capítulo 1 él dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Sí, básicamente, Jesús vino para acá, a este mundo, a representar lo que era el Padre. Y él lo decía cada rato. Él decía, yo vine a hacer la voluntad del Padre que me envió. Y también nos dijo, el Padre ya los ama. Por si acaso, por si tienen duda, ya el Padre los ama a ustedes. Y su amor se ha mostrado en lo que yo estoy haciendo aquí por ustedes, básicamente. Gloria a Dios por eso, porque esto nos revela ahora de una forma tan clara cómo es Dios. No vemos a un Dios cruel en Jesús. No vemos un Dios tiránico en Jesús. No vemos un Dios vengativo en Jesús. Estamos viendo a un Cristo que tiene el poder para hacer todo nuevo. No estamos hablando de eliminar a los soldados romanos, no. Cristo puede hacer el universo nuevo. Yo quiero que me entiendan esto. Cuando presentaba ahorita las características de Dios, estamos hablando de un Dios que es todopoderoso. Dios podía recrear el universo otra vez. Un universo nuevo. O sea, en el momento que pecas Lucifer y que peca Adán y Eva, Dios puede reiniciar el universo, borrar todo y empezar de cero. Es Dios. Él lo puede todo, pero Él decide sacrificarse. O sea, en Cristo podemos ver un cuadro tan claro de un Dios que está dispuesto a dar más para que yo sea feliz que lo que yo puedo entregar por mi felicidad. Dios da más. Dios entrega más. O sea, en el pecado, no soy yo el que ha sufrido más, quiero que entiendan. Dios ha sufrido más. Pero el pecado ha mostrado ese cuadro de un Dios tan justo, tan amoroso, que está dispuesto a sacrificarse simplemente para que una criatura culpable sea feliz. Tremendo. Y eso lo vemos en la persona de Dios. Yo diría que ahí cabe que Dios es un Dios santo perfecto. Porque hay una pregunta en la lección que dice, ¿confiaremos en un Dios
omnipotente si no fuera santo, omnisapiente si no fuera santo. Exacto. O sea, él tiene el poder de destruir el mundo y de crear un mundo nuevo, perfecto. Pero tú confiarías en un Dios así, que tenga ese historial, que destruyó un mundo porque pecaron y ya porque él es omnipotente lo destruyó y ya tú vas a confiar en él por eso, ¿no? Porque al momento que el pecado entre o que tú dudes, te va a destruir a ti también. Entonces, esta pregunta es muy importante. Allí, en esa pregunta ronda muchas cosas. Dios es un Dios tan santo que aunque Él tiene el poder, Él tiene el saber de lo que va a pasar, no actúa como sin tu conciencia. Claro. Es como yo escuchaba la lección de la semana pasada que decía que Dios está esperando, Dios está esperando en tu puerta. Te está tocando para que tú le abras. O sea, él no entra y rompe la puerta y dice, yo estoy aquí, yo vine a salvarte porque sí, porque yo tengo el poder de salvarte. No, Él no es un Dios que impone. Él deja que tú tomes tu decisión. Y cabe destacar que cuando nosotros hablamos de santidad aquí, es la capacidad o la cualidad que Dios tiene básicamente de inhibir lo malo. Exactamente. Es decir, cuando nosotros hablamos de santidad, lo malo no existe. Cuando Dios trata el tema de la santidad con el hombre, lo aparta completamente del concepto que pudiera tener de malo y también del hecho de practicar lo que no es bueno. Es decir, santidad es buena dádiva, santidad es la parte perfecta, buena, que nosotros podemos ver en cualquier tipo de situación. Santidad es eso que no tenemos ninguno de nosotros. Gracias. Sí. Gracias. Tenemos que ser conscientes de eso. O sea, no somos santos, no tenemos santidad. Dios tiene que darle gloria a Él, porque no es algo que producimos por nosotros mismos. Yo no lo quería decir así. Somos incapaces de tenerlo, si no es que Él se apropia de nuestro ser y nos da algo de su esencia misma. Y esto es interesantísimo porque yo no había visto esta perspectiva que presenta el autor de un Dios que es santo y por su santidad actúa como actúa. Sí. Porque el hecho de que es santo es que no hay nada de pecado en él, entiéndase. O sea, Dios es completamente opuesto al pecado. Es santo. Y cuando uno nota el canto que hacen los ángeles, cuando usted va a los seres vivientes que Santo, están cantando santo, santo. y todo el tiempo que dicen santo, santo y santo. O sea, Oye, la expresión que ellos hablan una y otra vez y que repiten una y otra vez no es que es todopoderoso, no es santo. O sea, mi Dios es santo, santo, santo. Y lo exclaman una y otra vez como un elemento central de lo que es Él, de cómo está compuesto el Dios que tú y yo adoramos. Es tanto así, oye, se me puso la piel de gallina cuando escuché eso. Es tanto así que nosotros somos tan pecadores y tan profanos que ni siquiera podemos soportar la presencia del Dios Santo. Ni siquiera la presencia del Dios Santo. O sea, ya ahí podemos ver la magnitud del asunto, de la magnitud de la santidad de Dios y los pecadores que somos nosotros. Es como algo de extremo a extremo. Nosotros estamos, yo creo que nuestra capacidad de pensamiento está muy lejos del concepto real de la santidad de Dios. Porque cuando nosotros vemos alguna escena en la Biblia, por ejemplo, cuando Moisés iba a presentarse donde Dios, a la presencia de Dios y contemplaba su santidad, Moisés se quitaba las sandalias. Sí. Pero esto no es simplemente una expresión de que me tengo que quitar las sandalias, porque cuando usted va donde una persona, usted no se quita los zapatos. Era que esa santidad le provocaba a Moisés tener la idea de que yo no soy digno de estar aquí. Esto es un lugar que a mí no me corresponde porque es demasiado... Es algo que en la Biblia todavía, como tal, ninguno de los personajes pudieron explicarlo. No, y es tan serio esto de la santidad de Dios, es que el pecado es opuesto a Dios. Dios es todopoderoso y es completamente santo. Si Dios manifestara toda su presencia delante de un ser pecador, simplemente lo extermina. O sea, es imposible vivir como somos delante de la presencia de un Dios santo. En un momento dado, Moisés le dice a Dios, déjame ver todo tu bien. Y Dios le tapa la cara y le deja ver algo a su espalda. Y Moisés bajó prendido como un bombillo, ustedes bien saben. O sea, su gloria no la podía resistir la gente. Tuvo que ponerse un paño. Y fue algo de la gloria de Dios que vio. Algo, pero muy matizado, muy mínimo, muy oculto. Porque si Dios se revela con su gloria, lo extermina. No es casualidad que en 1 Tesalonicenses presenta que cuando Dios venga, los muertos resucitan y los que estemos vivos seremos transformados. O sea, esa transformación nos va a permitir estar delante de su presencia. Tremendo. Si Si Dios no nos transformara antes de estar delante de Él, nos calcina, porque morirán. Todos los perdidos que no se han transformado se mueren con la gloria de su venida.
Pero aquellos salvados son transformados, preparados para poder estar delante de la presencia santa de ese Dios eterno que adoramos. Eso me pone a pensar también, pastor, en la idea de que cuando Jesús resucita, que va a la cita con el Padre, le dicen, no me toque, que todavía Porque no he subido al Padre. no he subido al Padre. Es decir, la santidad de Dios está totalmente opuesta a todo literalmente, lo que no proviene de lo mismo, de su santidad. Entonces, aquí, al conocer esta lección, esta parte acá, nosotros nos damos cuenta que literalmente, sin santidad, nadie verá a Dios. Exactamente. Y es un regalo de Dios, reitero, porque no está en nosotros. Es como la justicia, no soy justo, es como trapo de inmundicia. Por eso es que en la salvación no interviene el ingrediente humano, todo es Dios. O sea, para salvarnos es aceptarle y es conocerle. Aceptarle a Él es tomar todo eso, porque Él se me acredita a mí su santidad, su paz, su perdón, en el momento que yo le recibo a Él como está. Ahora, no solamente la lección habla del tema de la santidad, habla de algo que tú has mencionado varias veces, Joel, es el tema del amor de Dios. Si hay un tema tan interesante en la Biblia, que se revela tantas veces, que se manifiesta en la forma en que Jesús actuó en la tierra, es el tema del amor. O sea, si algo hacía que la gente viniera a Jesucristo y quisiera estar con Jesús y quisiera escuchar a Jesús, era que Jesús amaba. Jesús amaba a la gente. Jesús se entregaba por la gente. Jesús se sacrificaba por la gente. Jesús siempre estaba dispuesto para la gente. Jesús sanaba a todos aquellos que venían delante de Él con alguna enfermedad, no esperando nada a cambio. Recuerden, los 10 leprosos vienen, el Señor los sana, viene un solo y no hay problema. O sea, Él los sanó a todos. Él sabía que los 9 no iban a venir por ahí más nunca, pero los sana. Habían aldeas completas. Ellen White habla en el libro Camino a Cristo, que habían aldeas completas donde Cristo había pasado, donde todo llanto y sufrimiento había cesado y solamente quedaba felicidad, porque el Señor los sanaba a todos, aldeas completas sanadas por Jesús. Y Cristo lo hizo de una forma increíble, no esperando nada a cambio, reitero. Cuando uno estudia Mateo capítulo 11 y uno ve ahí el relato, por ejemplo, de las ciudades impenitentes, a Corazín, Betsaida, Capernaum, donde Cristo hizo la mayoría de sus milagros, presenta la palabra. Y Cristo luego los llamó al arrepentimiento y no aceptaron. O sea, el Señor hizo milagros increíbles ahí y la gente no aceptó. Cristo le dio panes y peces más de una vez. Y la gente iba a Él por los panes y los peces. Y Cristo, sabiendo que iban por panes y peces, le daba panes y peces. Porque al Señor le interesaba que la gente viniera. O sea, Él estaba brindando su amor independientemente de si lo aceptaran o no. Y eso debe ser una lección interesante para nosotros, porque a veces somos selectivos en el amor que brindamos. Pero Cristo me llama a mí a amar a todos. E incluso Él dice, ame a tus enemigos. Que es algo, si una cosa fuerte es esa, porque es muy fácil amar a quien te ama, pero a esos condenados que están por ahí haciendo unos 1000 diabluras, uno tiene que amarlo. O sea, y nos invita a amarlo, a amar a la gente mala, a amar a la gente que nos traiciona, a amar a la gente que me hizo mal, a amar a ese novio que te fue infiel, muchacho, que está escuchando. A amar a ese esposo que te engañó. Claro, amar no necesariamente es aceptar. Yo quiero que entendamos este concepto que es importante, porque Cristo amó a todo el mundo, pero no acepta. Y Cristo invita a que podamos estar con todos. O sea, la iglesia debe recibir a todos. Una cosa es recibir, otra cosa es aceptar o permitir que tú hagas lo que tú quieras. Son cosas diferentes. Sería como aceptar sin que estemos aplaudiendo sus actos o obras. Es lo que quiero establecer. O sea, yo te acepto, pero no te permito todo. Entiendo hasta dónde voy. Sí, claro, porque de hecho Dios te ama, pero Dios aborrece el pecado. Tú eres pecador. Yo te acepto, pero no acepto tu pecado. Tú tienes que pedir perdón por tu pecado y retratarte de tu pecado. De hecho, dice la lección que el mayor regalo, la mayor presentación de amor que Cristo hizo por nosotros fue entregarnos a su Hijo. Y él pudo haber abandonado esa idea. Él pudo haber rechazado la idea de entregar a su Hijo, pero en su infinito amor nos los entregó. Entonces, en Dios nosotros encontramos la respuesta a todo. O sea, el mundo siempre no quiere tergiversar la cosa, pero encontramos la respuesta. Para venir a mí tú necesitas santidad, pero ¿quién brinda la santidad? Para venir a mí tú necesitas ser amor. ¿Quién brinda el amor? Amor solamente de hecho, Dios. En la Biblia no dice que Dios es amoroso.
En la Biblia dice que Es Dios amor. es amor. O sea, el amor es Él. Su Él- esencia, Él es todo. No, y también nosotros vemos que la Biblia también le da otro sentido al término amor, porque nosotros cuando hablamos de amor normalmente lo interiorizamos como algo que sentimos, pero cuando la Biblia define amor, lo define un hecho de dar. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Exacto. Pero también no solo de dar, sino de nosotros hacer también, porque también dice, si tú me amas, tú guardas mi mandamiento. Claro. Es decir, cuando nosotros comprendemos lo que es el amor como tal en la Biblia, es un hecho tanto de dar como también de obedecer a Dios, porque en esto se refleja que amamos a Dios, en que guardamos sus mandamientos y también que hacemos su voluntad. Porque, miren, cuando nosotros podemos visualizar a Dios en la esfera del amor, nosotros siempre vemos a Dios en cierto aspecto perdiendo porque Él da más. Sí. Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Es Así decir, es. es una cosa tremenda que nosotros muchas veces no nos atrevemos a hacer porque nosotros, el amor de nosotros es correspondido. Sí. Si tú me amas, yo te amo. Si tú me amas, yo... Pero hay muchas personas que ni tienen idea de quién es Dios. Sin embargo, Dios todos los días le da la oportunidad de despertar y también lo bendice Y muchísimo. quiere el Señor que sea correspondido. Estamos hablando de un Dios que siempre nos ha amado. O sea, la palabra de Dios presenta que ha sido la acción repetida una y otra vez. Un Dios amándome, un Dios buscándome, un Dios insistiendo. La lección hace mención, por ejemplo, en el idioma hebreo está el término Esep. Esep significa misericordia. Cuando uno lee en el libro, por ejemplo, de Jonás, capítulo 4, versículo 2, si mal no recuerdo, y versículo 16, creo que son los dos textos del libro de Jonás, donde se viene a presentar de cómo Dios amaba a los ninivitas en el contexto de la historia de Jonás. Sí. Y entonces Jonás dice que no quería ir a Nínive porque ya él sabía que Dios lo iba a perdonar. O sea, Jonás no quería ir porque ya él sabía que Dios lo que iba a hacer. Entonces yo voy por ahí. Él sabía, porque Jonás sabía que Dios amaba a la gente. O sea, Dios amaba a los ninivitas antes de que él fuera a predicarle. Y él sabía de entrada que Dios lo hacía y utiliza la palabra Esep. Esep, traduce aquí también el autor, esta palabra describe el amor del pacto de Dios por la humanidad que incluye lealtad, protección, firmeza, ternura. Todo eso está en el término Esep. O sea, un Dios que me ama independientemente de lo que yo soy. Independientemente de mi estado. O sea, yo no hago algo para que Dios me ame. Dios me ama desde antes. Desde antes de yo pensar, desde antes de yo venir a Él, desde antes de yo empezarme a portar bien, entre comillas, ya Dios me amaba. O sea, su amor no es un resultante de mi conducta. Él me ama e incluso es su amor que hace que mi conducta pueda cambiar. Es lindo para mí un texto en el libro de Oseas 11 que presenta que Dios nos atrae a Él con cuerdas de amor, presenta el profeta. Eso para mí es un texto lindísimo. Porque cuando hay un mundo que tergiversa el concepto de amor, o quiere cambiar o presentar un cuadro de Dios tan feo en el Antiguo Testamento, hay un texto en Oseas, que es del Antiguo Testamento, que dice que Él nos atrae con cuerdas de amor hacia Él. Una imagen preciosa. O sea, Dios no me atrae con una soga en el cuello. No. Él no me atrae con los látigos o apuntándome con una pistola. Con lazos de amor me atrae hacia Él. Es como dice el texto, cuando yo sea levantado, a todos atraeré a mí mismo. O sea, su amor es un poder inmanente. Si el ser humano no se resistiera al amor de Dios, todo el mundo sería cristiano, porque su amor nos atraería. El tema es que nos resistimos una y otra vez. No es simplemente que desechamos a Dios, es que tenemos a veces una conciencia de rechazo, pero planificada. Es como el hijo pródigo que planifica irse y se va del padre. No porque el padre no lo ama, porque el padre lo ama, pero él planifica largarse de casa. Por el mismo concepto del pecado, por lo que está en nuestra esencia. Pero no es porque Dios haya dejado de amarnos en algún momento. Es interesante. También hay un texto que me llama mucho la atención, que está en Jeremías, que dice con amor eterno. Te he amado y por Te he amado, tanto, es decir, te que- prolongué en misericordia. Que Dios te ama eternamente. Es eterno. Y yo quisiera darle un mensaje a los oyentes que están acá. No importa lo que tú hayas hecho, quién tú eres, lo que tú no eres. No importa nada. Simplemente Dios te ama y quiere salvarte. Amén. 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 Bueno, ahí en la lección del jueves que se presenta Dios con nosotros, ese amor maravilloso se vistió de carne. Es el tema de la encarnación que presenta la palabra. Él vino, se encarnó, vivió entre nosotros, no simplemente para que el amor fuera un concepto abstracto, sino que el amor ahora tiene
carne y hueso, para que entendamos. O sea, Dios se encarna, se hace hombre, vive entre nosotros, planta su tabernáculo entre nosotros. Estamos hablando de una descripción muy clara que presenta la Biblia en la persona de Jesús, que vino, murió por nosotros, se encarnó con el fin de rescatarnos. Y de esa forma ahora podemos tener un cuadro más claro de lo que es Dios para cada uno de nosotros. Así es. De hecho, dice una parte de la dirección del viernes que el amor expresado, el amor paterno expresado o por los padres, valga la redundancia, son expresados con una gota en el mal infinito comparado con el amor de Dios. O sea, el amor de Dios es un amor inagotable que lengua no lo puede describir, ni siquiera pluma tampoco lo puede escribir. Entonces, Dios te ama. No importa lo pecador que tú seas, Dios te ama. Así que trata de siempre venir al redil de Cristo, que siempre estará con los brazos abiertos esperándote. El amor de Dios es tan perfecto que ni siquiera te aborrece. No tiene lugar para aborrecer a nadie, sino para amar, solamente para amar. Amén, amén. Bueno, familia, se nos fue el tiempo. Gracias por estar con Inverso en esta hora. Espero que hayas aprendido algo del Dios al que podemos amar, al Dios que nos acepta, al Dios que nos recibe, ese Dios que se encarnó, que murió para salvarnos, ese Dios que es santo, que cada acto de Él tiene la intencionalidad de retornarnos a su familia para siempre. Así que Dios te bendiga, Ricardo. Ora por nosotros para terminar, por favor. Oremos. Padre Santo, te bendecimos, te alabamos y te damos infinitas gracias, Señor, por este momento de estudio que nos das. También te damos gracias por tu amor, Señor. Gracias por ese amor incomparable, ese amor infinito que tienes para con cada uno de nosotros. Amén. Enséñanos como tus hijos a amarte más, Señor, y a dedicar tiempo para conocerte, Padre Celestial. Que nuestro enfoque sea conocerte a ti, Señor, y que nuestra vida redunde, Señor, en tu conocimiento, en guardar tu palabra y en enseñar a otros qué grande y cuánto tú has hecho por cada uno de nosotros. Amén. Gracias porque nos escucha. Bendice a cada uno de los oyentes y bendícenos a nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.